¿Qué tal? Buenas noches. La pandemia sigue avanzando en Tenerife. La isla suma 173 nuevos casos durante las últimas 24 horas y continúa siendo el territorio más afectado de toda Canarias. Algunos expertos no descartan cierres perimetrales y confinamientos selectivos de cara a estas fiestas si no disminuyeran los contagios. Ante el empeoramiento de los datos, el Reino Unido acaba de anunciar que elimina Canarias de su lista de destinos seguros. Una decisión que podría tener consecuencias desastrosas para nuestra economía. Las buenas noticias llegan con la vacuna. Precisamente en Gran Bretaña ya ha comenzado su distribución, pero en nuestro país tendremos que esperar hasta el mes de enero. Además, el escepticismo y el miedo a la vacuna lleva a que más de la mitad de los españoles sea reticente a ponérsela de inmediato, a pesar de que se ha demostrado su seguridad. ¿Qué implicaciones podría tener este rechazo? Lo vamos a abordar con el epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña. Y miedo también es lo que sienten muchos comerciantes ante la llegada de una campaña de Navidad atípica. El sector lleva meses lastrando una caída en las ventas que ha obligado a muchos empresarios a reinventarse para poder evitar el cierre de sus locales. Es el tema que vamos a tratar hoy en nuestro reportaje. Y para hablar de estos y otros asuntos están con nosotros Munez Melwani, que es economista, socio fundador y director general de Cross Capital. Buenas noches, Munez. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. noches. Natacha Sujanani, que es gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Buenas noches, Natacha. Nos acompaña también Lola Pérez, que es directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches, Lola. Y está con nosotros Basilio Valladares, que es catedrático de parasitología. Buenas noches a los cuatro. Bienvenidos. Tenerife, como decíamos, ha comenzado el mes de diciembre con los peores datos de contagio desde el inicio de la pandemia. Ya es la primera isla en superar los 10.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De seguir así, la pregunta se la hago a los dos sanitarios que tengo en la mesa, Natacha, Basilio. ¿Se podrían plantear, Natacha, confinamientos perimetrales esta Navidad? Bueno, yo creo que hay que estar muy atento a la incidencia acumulada, a la tasa de contagios y desde luego que en esta situación hay que ser valientes y dar todos los pasos al frente que sea necesario, porque lo importante es frenar el número de contagios y yo creo pues que habrá que tomar todas las medidas que se consideren, aunque francamente espero y confío en la responsabilidad ciudadana y en que estas medidas que se hayan tomado empiecen a dar sus frutos y a verse los resultados dentro de 10, 15 días, que es cuando se deben empezar a ver y empiece a bajar esta tasa de contagio. Completamente de acuerdo. Es decir, yo lo iría por el escalón al revés de como lo he dicho. Primero, la responsabilidad ciudadana, que es fundamental en esto, las reuniones familiares, el comportamiento, las mascarillas, la higiene, los recintos cerrados, etcétera. Bueno, y luego ya todo este lío que hay en los centros comerciales, en donde hay aglomeraciones de personas. Y luego, a partir de ahí, pues se tendrán que ir tomando las medidas que correspondan. Es decir, empezaríamos, por lo menos en mi opinión, con test masivos en determinadas zonas que se sabe que son donde se están produciendo, y a partir de ahí, si hay que hacer encierros perimetrales, bueno, ya. Gran parte, Basilio, de los brotes se están produciendo dentro del ámbito familiar. Para las cenas navideñas, el día de Nochebuena, el día de Navidad, se ha fijado en un máximo de 10 el número de comensales. En el caso concreto de Tenerife, ¿habría que reducir esa cifra? Yo creo que el número 4, 6, 8, 10 tiene una importancia relativa. Es mucho más importante el comportamiento y la forma de hacer las cosas y el sitio donde te reúnas. Es decir, si es un sitio abierto, con aire, y la gente respeta las situaciones, no andan después de 2 copas con abrazos, besos y con cariño, y se comportan correctamente, mantienen la higiene de todos los utensilios que se están utilizando, cada uno con lo suyo, material desechable en cuanto a servilletas, etcétera. Eso puede funcionar con 4, con 6, con 8 y con 10. Yo creo que va más en la forma en que se haga que en el número. Natacha, las medidas que se han adoptado en Tenerife, por ejemplo, esos toques de queda, ¿han llegado tarde? Bueno, han llegado tarde. Es que en esto también estoy de acuerdo con Basilio. ¿Es necesario un toque de queda? No, realmente a las 12 de la noche se puede hacer lo mismo que se hace a las 8 de la tarde, ¿no? El problema es el comportamiento que se da en el ocio nocturno muchas veces, ¿no? El tema del consumo de alcohol, que nos hace perder el sistema de alerta frente a las medidas, ¿no? Pues nos hace quitarnos la mascarilla, hablarnos más alto, aproximarnos y hacer un descuido de las medidas. ¿Un toque de queda es necesario?
No sería si fuéramos capaces de mantener las medidas de seguridad en todo momento, pero está claro que por algún sitio hay que empezar. En Tenerife es llamativo, ha habido brotes en 2 hospitales y en 2 residencias de ancianos. ¿Son insuficientes las medidas de protección, de prevención que se están tomando en los centros médicos y en los centros sociosanitarios para que eso se haya producido así? No, bueno, los lugares donde hay mucho trasiego de personas es imposible que no entre en algún momento alguien que sea asintomático, que sea portador del virus. Desde luego, por ejemplo, en el Hospital Universitario de la Candelaria no tiene que ver con lo que fue la situación al inicio de la pandemia, cuando no tomábamos medidas como la mascarilla obligatoria, por ejemplo, y no se sabía muy bien a los protocolos que tenemos instaurados ahora. O sea, yo creo que hemos avanzado y aprendido a toda prisa y a base de golpes, pero realmente es que es un lugar muy transitado y el virus se mueve con las personas. Munes, eres economista, el crecimiento de casos en Tenerife está elevando también la incidencia media en Canarias, que en los últimos 7 días, fíjense, sube casi a 52 positivos por cada 100.000 habitantes. Reino Unido, como habíamos dicho, ya ha avisado de que Canarias va a estar fuera de los corredores seguros desde este próximo sábado, desde pasado mañana. ¿Es esa la puntilla definitiva a nuestro sector turístico? ¿Podemos dar por acabada, por finalizada la temporada de invierno en la que teníamos tantas esperanzas depositadas? Desde luego la penaliza de lleno, ¿no? Es decir, el principal origen del turismo en Canarias, como sabemos, es el turismo británico, el mercado británico, junto con los alemanes, y esto parece que es una más, ¿no?, que nos dan, ¿no? Estamos descabalgados en cuanto a las medidas y las mejoras de los datos de la pandemia en Canarias y luego las soluciones que nos brindan, ¿no? Cuando vamos bien, pues surge algo negativo y viceversa, ¿no? Y pues sí, la verdad que puede ser que el sector turístico termine el año igual de mal que como se esperaba. Sí, por supuesto, es un auténtico varapalo, ¿no? Teníamos todas esas esperanzas puestas y más con, bueno, la autorización de los antígenos como una prueba válida para facilitar la llegada de turistas y, bueno, garantizar durante todo ese trayecto de todo ese itinerario la seguridad del visitante y que pudieran llegar más turistas al archipiélago, y justo cuando se toma esa medida, pues vuelve a repuntar los casos en Canarias y hace que nuevamente el Reino Unido vuelva a proponer una cuarentena para los visitantes que lleguen de este país. Para nosotros es un varapalo importante. El Reino Unido es el principal destino emisor de turistas al archipiélago y, bueno, lo que tenemos es que poner todos los esfuerzos, primeramente sanitarios, de prevención, de control, para intentar bajar esa incidencia y en la medida que se puede, con la mayor urgencia posible, intentar recuperar algo de la temporada de invierno, por lo menos a partir de comienzos del año 2021, ¿no? 12 horas apenas nos ha durado la alegría. Basilio, con estos datos, ¿se puede esperar una decisión similar a la que ha adoptado el Reino Unido por parte de Alemania? Pues no lo sé. Yo no estoy en la cabeza de estos políticos. Lo que sí es que es una pena que, con lo difícil que fue hacer bajar la guardia a los ingleses, cuando ya se había conseguido ahora darle un arma para que esté otra vez. Yo no lo sé, yo espero, bueno, yo es que espero que esto vaya para atrás, es decir, no vaya para adelante. Y lo que no puede ser es que ya vamos por casi 200 y que nos vamos a meter en 400. Eso me parece impensable. Es decir, es que entonces yo echaría el ejército a la calle y el que se mueva de su casa... ¿Optarías por el confinamiento? Hombre, yo espero que no, pero es que a veces da la sensación... Yo me he encontrado con unos cuantos ejemplos que son de auténtica locura. Yo fui no hace más de 4 días a visitar, a conocer a la hija, a la nieta de un primo mío, y 2 chalés más allá tenían un fiestorro descomunal, todos sin mascarilla, una música que no veas, abrazándose, besándose, despidiéndose casi en plan de fiesta. Y yo, cuando lo voy a decir, digo, si de aquí no sale algún contagiado, es un milagro. Y eso te lo vas encontrando a cada momento y te sale a veces en prensa. Ha pasado esto en tal sitio, esta reunión de amigos, esta irresponsabilidad no se puede sostener. La única buena noticia, las nuevas noticias que llegan de la pandemia, las buenas noticias son de la mano de las vacunas. Reino Unido, como decíamos antes, ya ha comenzado su distribución, pero en Europa tendremos que esperar como mínimo hasta el mes que viene, hasta enero. Preocupa además que en España más de la mitad de la población tenga reticencias a vacunarse. De todo ello hemos hablado con el virólogo Daniel López Acuña.
Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS. Gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. Buenas noches, ¿qué tal? Esta semana han comenzado las vacunaciones contra la COVID en Gran Bretaña y próximamente se van a iniciar también en Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Europea prefiere esperar a enero para garantizar que son seguras. ¿Está siendo demasiado garantista Europa? El Reino Unido ha corrido un poco en la clave Brexit para tratar de mostrar un desarrollo previo al resto de Europa, y no es que sea más garantista Europa, sino se seguirán los procesos de acuerdo a lo que establecen los procedimientos. The Lancet ha publicado los resultados del estudio de la fase 3 de la vacuna de Oxford y AstraZeneca y se confirma que su eficacia global es del 70%. ¿Esto significa que es menos eficaz que las de Pfizer o Moderna? Por supuesto, en términos generales, si vemos una eficacia menor, hasta no ver el detalle y la letra pequeña, sí que podemos decir que tenemos menos protección o capacidad de generar una inmunidad duradera por parte de la vacuna. Aún así, se acepta que para ciertas condiciones una vacuna puede ser eficaz con que tenga un 65 a 70% de cobertura efectiva de los problemas que se supone que va a prevenir o de los que va a proteger. Según una encuesta del CIS, el 55% de los españoles prefiere esperar a conocer los posibles efectos secundarios antes de vacunarse. ¿Está justificado este miedo? No, para nada. Es muy preocupante y es muy lamentable tener esa proporción de personas que indican que no optarían inicialmente por la vacuna. Uno puede entender la incertidumbre de las personas ante lo que ha sido una evolución inédita, errática a veces y muy cambiante del comportamiento del virus. Pero yo creo que hay que entender que lo peor que podemos hacer es, una vez que esté disponible una vacuna, no vacunarnos, no protegernos, porque además no va solo en juego la protección individual, sino la protección de grupo. Daniel, ¿qué consecuencias podría tener el hecho de que un porcentaje importante de la población se niegue a recibir la vacuna cuando se abra el calendario en el mes de enero? La primera es que el que no se vacune va a estar expuesto al riesgo. Pero además, si no alcanzamos el 70% de cobertura de vacunación en la población entera, no vamos a tener la inmunidad de grupo necesaria para evitar que haya transmisión. Sin duda, esta situación ha reabierto el debate sobre la conveniencia o no de imponer la obligatoriedad de la vacuna. ¿Sería conveniente articular su imposición legal, por lo menos para los colectivos más vulnerables? Debemos de tratar de hacer todo por la vía de la persuasión y el convencimiento, pero no nos olvidemos que existe la provisión legal de poder darle obligatoriedad a la vacuna en situaciones de pandemia. Yo soy del punto de vista que si se llega a un momento en donde es crucial darle obligatoriedad a la vacuna, hay que dársela. Yo no entraría por ahí, pero no descartaría el que si es necesario se tenga que usar. Daniel López Acuña, gracias por atender nuestra llamada. Encantado. Los diferentes estudios del CIS advierten de que aumenta el número de españoles reticentes a inocularse. Más del 55%, fíjense, prefiere esperar. Pero la pregunta es, ¿esperar a qué? Natacha, ¿es que no está suficientemente demostrada la seguridad de estas vacunas? Yo creo que aquí queda bastante patente el desconocimiento que hay en general, y esto probablemente es porque no se ha transmitido suficientemente la educación sanitaria de en qué consiste la comercialización de un producto sanitario, de un fármaco, de una vacuna. Es decir, cuando comercializamos un fármaco o una vacuna, en este caso, de lo que podemos dudar es quizá de la eficacia, de cuánta cobertura puede tener, cuánta no, pero en ningún caso estamos hablando de la seguridad. La seguridad siempre va a ir por descontado, si no, no se comercializaría un fármaco de uso humano, porque tienen que pasar muchísimas pruebas, tienen que hacerse muchísimos test y esto ocurre con cualquier producto que vayas a comercializar. Basilio, ¿las vacunas de Moderna o de Pfizer han arrojado efectos secundarios tan graves como para justificar ese temor a la vacunación? En este sentido, en Reino Unido sí han recomendado a algunos alérgicos que no se pongan la vacuna por las reacciones que se están provocando en algunos casos, pero son tan graves como para originar ese temor. Si hubieran sido graves, se lo hubieran retirado. Si simplemente porque hubieron algún problema en alguna persona, paralizaron por completo el ensayo. Hasta que no comprobaron que no se debía a la vacuna, lo paralizaron. Eso tiene unas normas tremendamente estrictas.
¿Y son seguras las vacunas para mujeres embarazadas o pacientes oncológicos, teniendo en cuenta que ni mujeres embarazadas ni pacientes oncológicos fueron probados durante ese periodo? Bien, eso no lo sé contestar exactamente porque habría, vamos a ver, antes de pasar a las personas, todas esas cosas pasan por un mundo animal en donde hay mamíferos y donde posiblemente hayan estado con distintos mamíferos en la escala evolutiva preñados, porque eso se hace así. Yo creo que les dio una lección tremenda la talidomida. La talidomida era un medicamento extraordinario, utilizándose para el cáncer, pero como vieron que era un antiemético, fantástico para las embarazadas. Y se generó el problema que se generó. Con que hubieran puesto unas cuantas ratitas preñadas con la talidomida, esto se hubiera resuelto. Y me imagino que esto lo habrán hecho también, no lo sé, supongo que sí, lo habrán hecho también en los ensayos previos. Por eso no sé exactamente contestarte a la pregunta esa. La pregunta iba a ser la misma con las vacunas de Pfizer, Moderna y Oxford sobre la población mayor de 75 años que apenas han participado, Natacha, en los ensayos clínicos de estas vacunas. ¿Se puede garantizar la seguridad teniendo en cuenta que esas personas mayores de 75 años no han participado en los ensayos clínicos? Hombre, como decía el doctor Valladares, exactamente, yo los pormenores de las vacunas los desconozco, pero desde luego probablemente habrá que ver cuáles son los efectos esperables que puedan producir una vacuna, de que hablamos de efectos a corto plazo, efectos secundarios a largo plazo. Las vacunas no ocasionan problemas a corto plazo, no son como otro tipo de fármacos. Aquí tenemos que medir siempre el riesgo-beneficio también. ¿Cuál es el riesgo que puede tener una persona de más de 75 años que contraiga la COVID? ¿O qué riesgo puede tener con ponerse una vacuna, ¿no? Aquí entran en juego pues todos esos factores. Hay que hablar de todas maneras, estaba diciendo que no han participado personas mayores de 75 años, han participado, aunque de una manera minoritaria. Pero han participado. Han participado, pero de una manera minoritaria, hay que dejarlo claro. Todo esto de que estamos hablando está en un dossier que tienen las distintas agencias del medicamento, como antes dijo la doctora, distribuidas tanto en Inglaterra como en la europea, como en la española, como en la FDA, está en todos lados. Si hay algo que no está demostrado, que es inocuo, van a decir salvo para estos casos. Eso lo pueden tener completamente seguro. Ahora, lo que no podemos entender es que se haya generado un funcionamiento antivacunas en las redes sociales, estas que están funcionando ahora, de una manera brutal, y se han unido dos cosas. Uno, contra la vacuna del SARS-CoV-2 que produce la COVID, y los antivacunas que están generando un problema importante. Y lo que es más grave, yo tengo algunas cosas que me han mandado diciendo yo soy médico, y entonces dicen una sarta de barbaridades que es imposible que sea. No, es que yo soy doctor en medicina y además digo, pero es imposible que una persona que sea médico pueda decir esto, porque eso no funciona así. O sea que... Lola, en Reino Unido la vacuna no es obligatoria, pero después de recibirla se entrega a los pacientes una tarjeta de vacunación que tienen que llevar consigo. Se teme que ese documento acabe funcionando como una especie de pasaporte para la movilidad o para acceder a un trabajo o para servicios esenciales. ¿Eso podría terminar ocurriendo aquí en España? Pues la verdad es que tampoco te sé decir, yo me imagino que no, o sea, no lo veo, ¿no? Yo creo que en principio la vacunación tiene que ser voluntaria, confiemos en que poco a poco la población vaya ganando en seguridad y en confianza en que no va a tener efectos secundarios y se vaya a producir una vacunación lo más masiva posible, como comentaban, que llegara como a mínimo a ese 70% de la población y no tener que incluso obligarla, pero que pueda ser un salvaconducto para conseguir una mayor o favorecer una movilidad y demás. Yo entiendo que no se haría, pero vamos, no te sé decir como especialista en la materia. ¿Es una manera de obligar a la población, Natacha, a vacunarse? Hombre, supongo que la es una manera... de ese carnet, de esa especie de pasaporte. Es una manera de presión. Yo, por ejemplo, si tuviera un centro educativo, estoy poniéndome en el caso de que fuera privado, quizá exigiría bueno, quizá no, yo exigiría la vacunación obligatoria a los niños que entren a ese centro para poder garantizar pues la integridad de todos los que están allí. No sé si de alguna manera esto se puede aplicar a la COVID y en cualquier caso en los empleos privados yo entiendo que cada uno
quiera proteger, porque esto es una debacle económica, cada contagio es una debacle económica, y más en una pequeña y mediana empresa. Los economistas saben mucho más que yo en esto, pero sacar a X personal de tu plantilla durante 14 días para cumplir una cuarentena, tener que contratar a gente para suplir, es decir, es lícito, podríamos entrar y ahí en un debate quizás más filosófico moral, es lícito querer preservar tu propio negocio por unas condiciones, y esas condiciones sean la seguridad y la salud que te puede aportar una vacunación. Bueno, pues yo creo que ese debate sí que está sobre la mesa, ¿no? Y que quizá tendríamos que abordarlo. Sí, un poco en línea con lo que decía Basilio, ¿no? O sea, hay mucho fake news, hay grupos con intereses contrapuestos, y yo creo que, vamos a ver, si todo el mundo tiene claro que vamos a convivir muchos años con este virus y además está cuantificado en que tiene que vacunarse más del 60-70% de la población, especialmente los grupos de riesgo, pues no, a mí no me entra en la cabeza la negación a vacunarse, máxime con todos los efectos que tiene a nivel de salud y a nivel económico. Bueno, lo cierto es que con la llegada de las Navidades, los test para detectar el coronavirus están más de moda que nunca. Muchos se plantean que es la mejor solución para tener una cena de Navidad tranquila, pero ¿son tan fiables como prometen? ¿Pueden ayudarnos a salvar las fiestas? Vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas con la ayuda de nuestra compañera Wendy Fuentes y con la ayuda también de Basilio Valladares. Basilio, si eres tan amable. Le pido a Basilio que se acerque por aquí. Muy buenas noches, por cierto. Miguel Ángel, las clínicas y los centros privados ya se preparan para una posible avalancha de peticiones de test de antígenos y PCR durante estas fiestas. Son muchos los ciudadanos que se plantean pues, hacerse este tipo de pruebas pues, para sentarse más tranquilos en las mesas en estas fechas señaladas. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿son fiables? Vamos a abordarlo con Basilio Valladares. ¿Salvarán las fiestas este tipo de test? Hombre, salvar las fiestas no lo sé, pero sí que son fiables en el caso de que den positivo. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta qué información nos dan los test. Y los test de antígenos y de PCR te dan la información de estar y de tener en ese momento el coronavirus. Por lo tanto, es un test fiable, lo cual no quiere decir que no los cojas un poco después. Por eso tiene la fiabilidad del momento, pero sí son fiables. Han llegado a las farmacias ya, Basilio, los primeros test de autodiagnóstico. Hablamos también de fiabilidad con estas pruebas. El test de autodiagnóstico da otra información, da la información de la presencia de anticuerpos frente al coronavirus. Entonces, te puede decir que la has pasado, si tienes la IgG positiva, te puede decir que la estás pasando o la pasaste hace poco, si tienes la IgG y la IgM positiva. Y si tienes solo la IgM positiva y la IgG la tienes negativa, pues puedes interpretar que está comenzando ahora. Pero para poder confirmarlo tienes que ir a un test de PCR o un test de antígeno. Para todos aquellos que puedan estar pensando en trasladarse para ir a cenar en Nochebuena, en Navidad y todavía tienen la duda, ¿qué pruebas deben realizarse, Basilio? La PCR o el test de antígeno, una de las dos. Si lo que quieren saber es si tienen en ese momento o no tienen el... Okay, aunque ya hemos visto que ninguna de estas pruebas garantizan al 100% esa seguridad, sí es cierto que hemos escuchado a muchos expertos que recomiendan que la mejor forma de proteger a los familiares es aislándose días previos a la Navidad, a la celebración familiar. ¿Es recomendable? Vamos a ver, si se puede aislar 10 días antes de ir a la reunión sería fantástico, 10 o 14 días. Eso sería ya fantástico, pero eso si estás trabajando, si estás, es bastante complejo. Pero no cabe la menor duda que esa sería la solución real. Todo el mundo se aísla durante 2 semanas, es decir, empieza hoy el aislamiento, nadie sale, nadie se pone en contacto con nadie y entonces dice, y el 24 cenamos todos juntos. Eso sería ideal. Hombre, eso sería ideal, perfecto para todos aquellos que pueden hacerlo, claro. Pero muchas personas por su ritmo de vida, por el trabajo, pues no se pueden confinar días antes. En ese caso, ¿cuáles serían las precauciones que deben tomar para asumir los menos riesgos? Las que han recomendado las autoridades sanitarias, es decir, tenemos que mantener las distancias, tenemos que mantener la mascarilla y luego las aglomeraciones y la situación del lugar donde te reúnes. Es decir, no es lo mismo reunirse en una cocina donde se meten 6 personas que reunirse en un espacio un poco más amplio, una terraza, que esté ventilado, etcétera. Es decir, hay que zona ventilada mejor y manteniendo la distancia de seguridad. Por supuesto, la distancia es fundamental.
Y antes de terminar, me gustaría que me dijera brevemente un mensaje para todos aquellos, porque probablemente todos los que estamos en plató hemos escuchado esa frase de ellos: yo no me vacuno hasta ver qué pasa, y están un poco reticentes. ¿Cuál sería tu mensaje brevemente, Basilio? Eso es un disparate, eso es un egoísmo, eso es falta de sentido ciudadano, porque la vacuna lo que nos va a hacer es generar una serie de defensas para que tú no seas capaz de cogerlo y, por supuesto, de no transmitirlo a los demás. Y de proteger a los demás. Nos quedamos también con las recomendaciones. Muchísimas gracias, Basilio. Le invito a que continúe con nosotros en el programa. Buenas tardes. Bueno, lo ha dicho Basilio, claro, egoísmo, falta de sentido ciudadano. En Natacha, el debate sobre los test y la accesibilidad de las pruebas ha llevado a que comunidades como Madrid o Murcia pidan que se puedan realizar pruebas en las farmacias. Sin embargo, no todo el mundo dentro del sector sanitario está de acuerdo con esta opción. ¿Qué opinas? No, porque simplemente, y eso lo hemos vivido, la generación de la sensación de falsa seguridad. Es decir, cuando alguien no entiende excesivamente de un tema, se hace este test, puede no llegar a entender bien qué es lo que supone, lo que no supone, y un resultado negativo, sea como sea, siempre te condiciona a pensar que esto es jauja y puedes hacer prácticamente lo que quieras porque en este momento no estás contagiado, y no es así. Puede ser que estés asintomático, que el test haya sido un falso negativo, o incluso, como hemos visto en muchos casos con los test de anticuerpos, que aunque hayas desarrollado IgG, que es el anticuerpo, ¿no?, específico contra el coronavirus, puedes tener una reinfección. Yo creo que a día de hoy, cuando tenemos esta fiabilidad en los test rápidos, dejarlos de mano de la población y contribuir a la sensación de falsa seguridad, no hacemos ningún bien. Cuando además tenemos, insisto, siempre tenemos las medidas para no contagiar y no ser contagiados, que son el uso de mascarilla, la distancia de seguridad y una adecuada higiene. Canarias está apostando, Natacha, por realizar test PCR o pruebas de antígenos también a los estudiantes que están estudiando fuera y que regresan en Navidad a las islas. Sin embargo, aunque los estudiantes den negativo en esas pruebas, ¿hay que extremar las precauciones? Sí, hay que extremar las precauciones, porque que seas negativo hoy te implica que eres negativo en el momento en el que te sacaste la prueba, pero no ni en los momentos posteriores. Puedes estarlo incubando, o si, como bien decía Basilio, si después no te autoconfinas durante X días, puedes haberte contagiado en ese momento. Entonces, yo creo que hay que extremar las precauciones. Yo entiendo que viene la época de Navidad, que queremos estar juntos, que queremos celebrar, pero a mí me gustaría que, al margen de las normativas que ponga el gobierno de limitar a 10, a 8, a 6, a 4, a mí me gustaría que todos hiciéramos un ejercicio de reflexión. Realmente me es tan vital, me es tan fundamental para mi vida que esta Navidad no pasarla con mi núcleo de convivencia estable, sino reunirme con toda la familia. Realmente es tan imprescindible, es tanto lo que vamos a ganar frente a todo lo que podemos perder. Yo invitaría a la reflexión más allá que la normativa. Bueno, vamos a dejar esa pregunta sobre la mesa y vamos a seguir hablando sobre ella en unos minutos, porque cuando todavía no hemos logrado derrotar, fíjense, a esta pandemia, una nueva amenaza surge en China. En este caso se trata del norovirus, un patógeno que ha levantado las alarmas en el país asiático porque, aunque no es mortal, es altamente contagioso. Debemos estar preocupados. ¿Qué riesgos podría conllevar para la población? Lo vamos a abordar a la vuelta de publicidad. Volvemos en apenas 5 minutos. No se vayan. Seguimos en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, en directo cuando son las 11 menos 8 minutos de la noche. Estamos hablando del norovirus, un brote de norovirus en una guardería de Sichuan ha hecho saltar las alarmas. 50 niños cayeron enfermos con una fuerte gastroenteritis, con vómitos y también con diarrea. Los norovirus son muy contagiosos, pero la pregunta que nos hacemos, Basilio Valladares, es si hay razones para estar preocupados. Yo creo que no, porque el norovirus lleva entre nosotros hace un montón de tiempo. Nosotros tenemos un sistema de FILARRAI para hacer determinados estudios de patógenos
detectamos 23 patógenos en una hora con un sistema molecular novedoso y entre ellos está el norovirus y lo hemos detectado en distintas ocasiones. Hicimos una tesis con una señora de Cabo Verde y niños hospitalizados con norovirus. Es decir, esto lleva entre nosotros mucho tiempo, esto no es una cosa novedosa, salvo que sea una mutación especial. Yo me está dando la sensación de que están queriendo meternos el susto con uno nuevo antes de arreglarnos el que tenemos. Eso son los chinos. Los chinos son tremendos, ¿eh? Natacha, dado que la mayoría de los países tiene importantes restricciones y la movilidad está reducida, ¿hay posibilidades reales de que un norovirus como este se pueda convertir en una nueva pandemia? Hombre, yo parto de la base de lo que dice el doctor Valladares, ¿no? El norovirus es un virus que circula entre nosotros de manera normal y que no causa pues una sintomatología excesivamente grave, ni es un virus mortal, y no hay por qué pensar en que estamos ante una nueva mutación. Es un virus que circula normalmente entre nosotros. Yo creo que ahora probablemente también estemos pues hipersensibles, sobre todo con todo lo que tenga que ver que aparezca en China, ¿no? Pero bueno, a priori es lo que dice el doctor Valladares, es un virus que convive entre nosotros ya desde hace tiempo. Y volviendo, doctor Valladares, al coronavirus, esta semana la Universidad de Georgia ha publicado en la revista Nature el descubrimiento de un fármaco que bloquea la transmisión del virus. Lo han probado en hurones y ahora comienzan los ensayos con humanos. ¿Podemos ser optimistas sobre esto? ¿Estamos ante un fármaco que podría ser efectivo? Ese trabajo salió hace unos días, ¿no? Es muy novedoso. Me gusta que te lo hayas leído porque eso quiere decir que te informas bien. Me lo leí y me sorprendió gratamente, porque tal como hicieron el experimento, no te hablan de que te va a curar, va a cortar el contagio. Y lo han comprobado en hurones que lo transmiten, pero no padecen enfermedades graves y tal, pero lo transmiten igual que se transmite en humanos. Y ha funcionado perfectamente, tal como tenían las cuadrículas de las aulas y demás. Yo cuando lo leí digo, esto puede ser una solución para poder ir al cine, al fútbol y todas esas cosas, tomándote la pastillita antes. Si lo tienes no lo transmites. ¿Pero lo dice de broma o lo dice en serio? No, lo digo en serio, lo digo sonriente, pero la sensación que tengo que puede ser una solución. Sí, señor. Bueno, pues mientras se están produciendo, como acaba de contar el doctor Valladares, importantes avances científicos para poder acabar con la pandemia, tendremos que esperar por lo menos algún tiempo más para la remontada económica. Todos los sectores están viviendo sus peores momentos y entre ellos el sector comercial afronta unas navidades caracterizadas por el desplome del consumo y la caída de las ventas. Pero también, como en toda crisis, se abren nuevas oportunidades y cambios que el comercio canario debería aprovechar. Todo esto en la primera parte de nuestro reportaje de esta semana. ¿Renovarse o morir? Miles de personas realizan este gesto a diario. Nos hemos acostumbrado a que los comercios inunden nuestras calles, pero no somos tan conscientes de lo que ocurre detrás de un mostrador. Desde aquí, las cosas se ven diferentes. Tener un negocio implica grandes sacrificios y preocupaciones. Emprender no siempre es sinónimo de triunfar. No basta con trabajar duro. Cada día, los clientes deben entrar. Pero el coronavirus lo contamina todo, alejando al comprador de las zonas comerciales y alterando los patrones de consumo, lo que provoca que muchos empresarios vivan con la incertidumbre de no saber si mañana podrán volver a abrir sus tiendas. La COVID ha supuesto una losa para muchos negocios. Los hábitos han cambiado. Ahora, las principales compras se concentran en alimentación y electrónica, mientras se reducen las compras en ropa, calzado, entretenimiento y restauración. La dinámica de compras actual, que puede ser coyuntural, evidentemente va a generar cierta cultura y acelera, a mi juicio, esos cambios. Y esos cambios tienen que ver mucho con las compras online, con el atendimiento a domicilio, etc. Después de esto, en el que yo creo que se ha adherido un porcentaje altísimo de consumidores por necesidad a ese tipo de compras, es muy probable que se siga manteniendo de alguna manera ese volumen.
Durante esta pandemia, los productos que más han aumentado sus ventas son los de parafarmacia. En 2020 hemos comprado casi un 160% más, fundamentalmente por las mascarillas y los geles de mano. Le siguen las lejías y los desinfectantes, con una subida de un 42%. Adrián, director de ARS Higiene, durante toda esta situación de pandemia, ¿cuánto ha aumentado la venta de productos de desinfección en tu empresa? Ha sido una locura de ventas en desinfectantes, rompimos stock, aquí no había nada de mercancía, intentábamos traer de Península y nos limitaban los pedidos porque había tal demanda mundial que era imposible satisfacerla. Siempre pensamos no ser oportunistas, no queríamos romper el precio y tirarlo para arriba porque sabíamos que había mucha demanda. Empiezan a entrarnos muchos contactos de otros sectores con los que habitualmente no trabajábamos. Colegios, guarderías, gimnasios. Si habláramos de porcentaje, ¿qué porcentaje ha aumentado? Yo creo que cerraremos el año con un crecimiento interanual de en torno a un 15% bruto en ventas, que está bastante bien, evidentemente, en la tesitura en la que estamos actualmente. Ponte la máscara, ponte la máscara, porque todos llevan su disfraz. Otro producto que ha experimentado un boom es el de las mascarillas. Se han convertido en un complemento obligatorio y muchas empresas aprovechan su tirón para subsistir. Estoy pensando en poner a los maniquís. Hola, Denia, ¿qué tal? Toda la vida dedicada a la moda, al sector de la moda, pero hace 8 meses viste una nueva oportunidad de mercado con un proyecto de creación de mascarillas. ¿Cómo surgió esa idea? Todas las novias que yo tenía previstas para el 2020, todas cancelaron su enlace y lo pasaron al próximo año. Intenté buscar recursos para crear mascarillas solidarias y, por otro lado, que fuesen seguras. No solo fue una oportunidad para ti, sino que de esta idea también han podido sacar a gente del ERTE y crear nuevos puestos de trabajo. Pues sí, eso fue lo más duro, lo más complicado, pero lo más gratificante. Teníamos que encontrar fábricas que nos fabricasen las mascarillas. Y finalmente encontramos una empresa que habían cerrado precisamente por la situación. Levantaron el ERTE, contrataron más personal, compraron más maquinaria. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight. Si nos fijamos en la alimentación, hay un producto cuyas ventas han crecido más que ningún otro y es la cerveza. De enero a septiembre, los supermercados han aumentado la venta de este producto un 21% más respecto al año anterior. La pandemia ha revelado diferencia de oportunidades entre los negocios. Tal es el caso de los supermercados que se han visto beneficiados de la caída de bares y restaurantes. Marchando por aquí. Ramón, ¿cómo llevas la caída de la venta de tu producto estrella? Sí, la cerveza se nota la bajada más del 50%, yo te diría que sobre un 60 y algo. Pues porque la gente no sale, no tenemos extranjeros, no tenemos peninsulares y esto se nota bastante. ¿Esperas que ahora con la campaña de Navidad la actividad, el consumo se reanime y ayude un poco más? Sí, nosotros, como todos, siempre esperamos algo positivo, ¿no? Me gustaría que esto hubiera acabado ayer, pero yo calculo que para que la cosa se regule nos falta un año. Aarón Pérez, nos encontramos en la sala de cocimiento de la fábrica de la Compañía Cervecera de Canarias, que pese a este ruido, está parada en estos momentos. Pues sí, Pablo, lamentablemente las circunstancias nos obligan a ello y como parte de la menor fabricación que hay, porque hay menos demanda, pues hemos ajustado nuestra planificación de las fábricas para tener el menor gasto energético posible. Luego es verdad que hay parte del consumo que puede haber quedado en alimentación, pero el consumo de la hostelería en general, en un sitio como Canarias, que dependemos mucho del turismo, es muy superior y no ha podido compensar la gran caída de ventas de la hostelería en Canarias. ¿Se podría hacer una estimación de las pérdidas que han sufrido a raíz de no contar con esos bares, restaurantes y hoteles? Va un poco por barrios, ¿no? En zonas locales, como el norte de Gran Canaria o zonas como Santa Cruz, pues podemos pensar que el consumo, podemos afirmar que el consumo pues está cayendo alrededor de un 30%, mientras que en zonas turísticas, pues el consumo sí que ha caído por encima del 60%.
Mientras algunos productos se han erigido como los ganadores de la pandemia, otros se han convertido en perdedores. Entre los más perjudicados están los artículos de cosmética. En 2020 han reducido sus ventas un 36%, seguidos de las colonias y perfumes que han descendido un 22%. Lidia, colocando la mercancía de perfumería, de cosmética aquí en la tienda de cara a la campaña de Navidad, porque 2020 no ha sido un año muy positivo en el sector. No, no ha sido nada positivo. Nos ha costado mucho después de la cuarentena volver otra vez a que el negocio reflote. Primero el comer y mantener tu familia a flote y mantenerte tú, que un perfume. Entonces se ha notado bastante en el bolsillo de cada uno. ¿Tienen una estimación de cuánto han podido caer las ventas, su facturación? Hemos bajado un 80% de nuestras ventas en general. Ha sido un golpe bastante duro. Al quitarnos a nosotros los cruceros, las ventas aún nos bajan mucho más. No podemos mantenernos solo con el canario. Hemos tenido que estar en ERTE y al volver al puesto de trabajo solo estamos trabajando un 20% del personal, muy poco. La esperanza, la expectativa está un poco puesta en que la campaña de Navidad permita salvar un poco 2020. Sí, que la salve bastante, bastante. Que el próximo año podamos seguir manteniendo los puestos de trabajo y que todo vaya a flote. Durante este año no solo ha cambiado lo que compramos, sino cómo lo compramos. Las ventas por Internet han crecido un 72%, una nueva fórmula que también impulsan los supermercados. Esther, preparar pedidos online cada vez es más habitual en este supermercado. ¿Por qué han apostado de manera tan firme por la digitalización? Hombre, sin duda alguna es la comodidad de poder hacerlo desde su casa sin desplazarse al establecimiento, el ahorro de tiempo y ahora mismo con esto que estamos pasando con la pandemia, pues el no tener que estar donde hay mucha gente y también el desarrollo que ha habido con el Internet ha facilitado muchísimo el hacerlo a través de las páginas web. ¿Cuánto han crecido los pedidos online desde que comenzó la pandemia? Se han triplicado las compras online. Ahora hay muchísima demanda, hemos reforzado nuestra plantilla. Esther, ¿y cuál sería el perfil de esos clientes que deciden hacer sus compras a través de Internet? Antes de la pandemia, la persona joven, trabajadora, que no quería pues, gastar su tiempo en venir a un supermercado. Ahora mismo, muchas personas mayores han decidido hacerlo para no tener todo este protocolo que tenemos que tener en todos estos establecimientos y también las personas que tienen horarios muy apretados, una agenda muy apretada durante todo el día, pues en el poco tiempo que tienen en el día, pues venir y desplazarse al supermercado. No solo las grandes superficies están a golpe de clic, algunos pequeños comercios comienzan a abrirse camino a través de la web. Edgar, nos ha entrado un pedido de croquetas de cecina, otro de queso idiazábal para Galdar. Hola Izaskun, las nuevas tecnologías han venido a ayudar a muchos negocios como el tuyo, ¿no? Sí, así es, Laura. La verdad que sí, que nos ha ayudado, sobre todo en la situación que estamos ahora mismo viviendo con esta pandemia. Como todos nos vimos cerrados en casa con nuestros negocios al cierre y no sabíamos qué hacer, qué utilizábamos, lo que nos ofrece las tecnologías. ¿Cuánto dirías que supone para tus ingresos el uso de Internet? Pues igual un incremento de un 10% que antes no contábamos con él. Hace que los clientes nos conozcan. Tenemos días en los cuales a lo mejor tenemos 10 pedidos y otros días en los cuales igual tenemos 2. Sara, Virginia. Hola. Las veo entretenidas con los pedidos que ustedes están teniendo en Internet porque han sido bastantes después de este confinamiento. ¿Ha aumentado sus ventas vía online? Pues sí, la verdad que sí. Nosotras al principio estábamos un poco asustadas, pero bueno, nos pusimos las pilas, pusimos la página web en marcha y empezamos a trabajar primero vía WhatsApp y ahora estábamos trabajando muy bien, vendemos bien online. Virginia, se nota bastante entonces esas ventas, ¿no? Realmente sí. También teníamos un trabajo previo hecho por redes sociales, las trabajábamos muy bien y eso se deriva en que fue una forma de vender que no la teníamos prevista. Que inviertan en ello, en fotos, en trabajos en las redes, que funciona, que la gente viene a las tiendas locales si les gusta lo que ve en las redes. Chicas, ¿me enseñarían algunos de los pedidos que tienen pendientes? Que sé que son muchos. Sin embargo, casos como estos no son tan comunes. Muchas pequeñas y medianas empresas canarias siguen sin ofrecer sus productos a través de Internet. Hola Carlos, ¿qué tal?
están trabajando y avanzando en la creación de un mercado online donde se puedan ver representados todos los comercios de la zona de Triana. Es un proyecto piloto, que sepamos, a nivel nacional. Consiste en aglutinar en un único portal pues lo que viene a ser la zona comercial abierta de Triana. Estamos muy ilusionados en que con un poquito de ayuda de las instituciones seamos capaces de implementarlo plenamente para febrero o marzo del año que viene. El tejido comercial de Canarias no está adaptado a la digitalización y hay una brecha digital considerable. Para el 2021 hemos planteado ayudas por importe superior a 900.000 euros que consistirán en subvencionar proyectos que permitan establecer sinergias entre el sector público, el sector privado, las empresas, los laboratorios de innovación y que permitan que se desarrollen ese tipo de iniciativas para colocar al comercio canario al nivel de las grandes plataformas digitales que ahora mismo son tendencia en estos momentos, ¿no? El avance de la pandemia lastra el consumo e hipoteca la Navidad. Una campaña que ya se estimaba difícil. Según la Comisión Europea, este año ahorraremos el triple que en 2019, lo que hace prever que los españoles gastaremos menos durante estas fiestas. Fernando, con la situación económica que estamos viviendo, el aumento del ahorro en el seno de las familias pues se está viendo totalmente disparado. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener en nuestra economía? En la época peor de la crisis anterior, del 2008, se llegó casi al 20% de la tasa de ahorro. Bien, el último dato que tenemos ha superado el 32% y eso supone además una caída del consumo de casi el 25%. La gente en momentos de crisis lo primero que hace es no hacer gastos que no son urgentes. La reactivación económica no va a ser posible si no se incrementa el consumo, porque es la gasolina. Algunos analistas prevén que son 5 años lo que vamos a tardar a recuperar lo que teníamos en 2019. Bueno, uno de los aspectos positivos de ahorrar es la seguridad económica que eso nos puede aportar a largo plazo. Eso es una de las ventajas, pero también tiene desventajas. Bueno, el ahorro es fundamental para la inversión. Es lo que utiliza el sistema financiero para que la economía mejore. El problema es que ahora tampoco eso está tirando. ¿Qué es lo bueno? Bueno, porque tenemos ahí un fondo de reserva. La actual crisis también ha frenado los créditos al consumo. En los primeros 9 meses del año se prestaron en España 19.000 millones de euros, casi un 30% menos que en el mismo periodo de 2019. Indudablemente las condiciones crediticias por parte de las entidades financieras se han reducido sustancialmente, pues posiblemente por la difícil situación económica en la que está atravesando nuestro país. La premisa de cualquier entidad o cualquier prestamista pues es que la persona o la empresa que recibe ese crédito tenga facilidades para devolver dichos importes. Esto es una cadena, si no hay crédito no hay consumo y si no hay consumo las empresas tienen problemas a la hora de ser viables, ¿no? Sin una recuperación económica que ahora mismo se establece en los próximos 3-4 años, sin eso nos vamos a volver a la normalidad. El problema no es solo que las entidades den menos créditos, sino que además hay menos bancos. Las fusiones se aceleran en España y las asociaciones de consumidores advierten del riesgo que estos movimientos acarrean para nuestros bolsillos. Desde el año 2018 se han venido encareciendo progresivamente las condiciones bancarias. Los 5 grandes bancos españoles, por ejemplo, han conseguido anualmente 21.000 millones de euros solo en comisiones bancarias. Es una forma de compensar esa situación de bajos tipos y una situación de mayor competencia en el mercado. El gran perjudicado por toda esta tendencia es el consumidor, el usuario. Pagamos más por los servicios que nos prestan y los servicios que nos prestan son más deficitarios. El turismo, el comercio y la hostelería son los principales motores económicos de Canarias y también del conjunto de España. Atrás quedaron los años en los que el sector industrial impulsaba el crecimiento de nuestro país. Lo comprobamos al inicio de esta crisis, cuando tuvimos que recurrir a China para fabricar mascarillas. La competitividad viene marcada por dos valores. Por un lado es el precio, pero la otra, y es tal vez la que puede condicionar para aquellas regiones en donde la industria cierra paulatinamente, es la calidad. Por lo tanto, tú solo abonarías un mayor coste, un mayor precio,
cuando sea compensado por la calidad que se te ofrece. Principalmente los planes de reconversión industrial son con una alta incidencia de fondos públicos, es decir, tú solo puedes dirimir qué actividades económicas quieres que sean predominantes en tu país cuando la condiciones desde el punto de vista legislativo. Ahora bien, si lo que aspiramos es a una reindustrialización, ahí necesitarías programas específicos públicos para saber hacia dónde nos reindustrializamos. ¿Está dispuesta la gente a pagar un poco más por productos fabricados en España? Hoy hemos salido a preguntarle. Hola. Aquí tengo dos productos muy similares. Uno fabricado en China, que cuesta 9,99, y este fabricado en España, que sale 55 euros. En tu caso, si tuvieras que necesitar unas bailarinas, ¿cuál comprarías? Seguramente compraría las asiáticas por el precio, aunque seguramente tengan mejor calidad las españolas. Pero bueno, dependiendo del uso, si es uso habitual, a lo mejor sí que invierto. Yo compraría el español. ¿Por qué? Una, porque lo barato sale caro y aparte ayudamos a la economía española y me gusta más la calidad porque sé que con esto voy a tener calidad. Cuando usted va a comprar, ¿en qué prioriza? ¿En el precio, en la calidad, en el lugar de fabricación? Primero, que me guste la prenda. 2, ver los acabados. 3, ver dónde está elaborado. Y 4, el precio. La pandemia se ha llevado a miles de comercios por delante, pero durante los próximos meses muchos otros podrían acabar cerrando. Y no será solo por la crisis económica. Los patrones de consumo cambian y los negocios deben detectarlos para adaptarse. Si no lo hacen, acabarán por desaparecer. Pero si lo logran, tendrán una oportunidad. Bueno, pues cuando son las 11:14 de la noche, a esta hora vamos a hacer una breve pausa de menos de 5 minutos para la publicidad y a la vuelta vamos a analizar todos estos cambios que se están produciendo en los hábitos de consumo en el sector comercial. También nos haremos estas preguntas ante el proceso de fusiones bancarias y el encarecimiento de sus servicios. ¿Estamos dispuestos a pagar más por unos servicios que antes eran gratis? ¿Debe el gobierno obligar a las entidades financieras a limitar el precio de sus comisiones? Todo eso en menos de 5 minutos, a la vuelta de publicidad. Bueno, pues como hemos visto hace unos minutos en nuestro reportaje, el sector comercial, que genera un gran volumen de empleo, pasa por sus horas más bajas. A la ausencia de turismo se une la caída generalizada del consumo, lo que repercute en un descenso notable de sus ventas. Lola Pérez, ¿crees que a pesar de la campaña de Navidad va a ser inevitable el cierre de más establecimientos? Sí, sin lugar a dudas. La verdad que está siendo un año muy complicado para el sector comercial. Yo creo que es uno de los grandes damnificados de esta crisis sanitaria, que al final se ha convertido también en una crisis económica. Y lamentablemente sí, desde enero hasta septiembre la caída de las ventas en el sector estaba en torno al 16%, el doble de la caída que se estaba produciendo en el conjunto del territorio nacional, y hemos de pensar que es un sector muy importante en lo que aporta a la economía del archipiélago, en lo que supone en volumen de empresas. Estamos hablando de en torno al 20% del tejido productivo lo conforman empresas 20%. comerciales, al igual que el empleo. El 20% de las afiliaciones en Canarias pertenecen al sector comercial. Por eso, bueno, esto supone un duro impacto para el sector, que está, pues bueno, por todas estas circunstancias y que hemos visto en el propio reportaje, ¿no? Los cambios de hábitos, toda esta transición que está viviendo el sector y que ya acusaba, pues unas ciertas dificultades para mantener la actividad. A esto se le une pues una caída importantísima del consumo que está propiciando pues que las empresas estén en situaciones límites y que muchas se estén viendo abocadas desafortunadamente al cierre, ¿no? Munés, la confianza del consumidor está bajo mínimos y el ahorro se ha disparado. La incertidumbre y el temor en algunos casos a perder el puesto de trabajo ha duplicado el ahorro en las familias canarias, pero si gran parte de nuestra economía depende del consumo y nosotros nos dedicamos a ahorrar, eso no es un buen dato para la recuperación. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un efecto psicológico, ¿no? Como bien decías, la incertidumbre ante qué va a pasar, si
si se va a mantener el empleo, esos 80 y tantos mil empleados que hay en ERTE ahora mismo, que al final pues pueden derivar en un paro en Canarias del 30% a final de este año, que no es poco. Todo eso hace que la propensión a ahorrar sea máxima, ¿no? De hecho, con datos nacionales del Banco de España, la tasa de ahorro o de mantener la liquidez en cuenta corriente, básicamente, y no gastarla, se disparó al 22%, ¿no? Durante el confinamiento, y son las tasas más altas desde el 99, para que te hagas una idea. Lola, el principal problema del sector comercial y del tejido productivo canario en general es el gran volumen que tenemos de pequeñas y medianas empresas que deben dar un salto para digitalizarse, además de ser más competitivas. ¿Están en condiciones de dar el salto en estas islas? Están obligadas a dar el salto, ¿no? Efectivamente, un hándicap para tener un tejido productivo más importante, más competitivo, es esa dimensión de nuestras empresas, ¿no? En torno al 96% del tejido productivo en Canarias tiene menos de 10 trabajadores y casi un 60% ya no son empresarios que ni siquiera tienen trabajadores a su cargo, con lo cual estamos hablando de pequeñísimas empresas. Es verdad que esa dimensión hace que tengan una mayor dificultad para poder introducir todos estos cambios revolucionarios, toda esta transformación digital que sí pueden hacer pues, empresas de mayor dimensión, grandes multinacionales, plataformas, donde se generan economías de escala y donde ellos pueden aplicar pues, toda esta transformación de una manera más sencilla. Para la pequeña empresa es más complicado, pero bueno, tiene el reto por delante y en ese sentido hay que apoyarlo porque evidentemente hay una evolución del consumo, hay una evolución en las formas de distribución, en las formas de acercarse al cliente a las que tiene que asumir el sector comercial y para eso necesita apoyo, ¿no? Sí, bueno, hay un cambio, varios cambios que han traído la pandemia que vienen para quedarse, ¿no? En lo que es el patrón de consumo, el patrón de comportamiento de las personas. Es lo que se ha venido a llamar la economía de bajo contacto, economía low touch, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que hay negocios que, digamos, han acelerado sus planes de venta de 3 a 5 años, lo han acelerado en este año, en 2020, ¿no? Estamos hablando de plataformas electrónicas de comercio electrónico, de todos conocidos, no voy a citarlas, pero son multinacionales, algunas también españolas, servicios de entrega de comida a domicilio, que las verán por todos lados, educación online, teletrabajo, todas esas tendencias, digamos, que han replanteado tanto la forma de trabajar como la forma de relacionarse y muchas vienen para quedarse, ¿no? Le quería preguntar a Basilio Valladares y a Natacha, la salvación de muchos pequeños negocios, como estamos hablando, pasa por las compras, porque las compras presenciales se hagan con mayor seguridad. Sin embargo, durante todo el puente hemos visto imágenes de aglomeraciones en las tiendas. ¿No parece que haya miedo a ir de compras? Hombre, yo creo que no debe haber miedo para ir de compras. Para lo que tiene que haber miedo es para que haya aglomeraciones, para ir de forma inadecuada. Yo creo que las cosas se pueden y se deben de hacer, pero correctamente. Antes también la pregunta que hicieron, no, pero las reuniones de Nochebuena son con 4, da igual. Hazlo correctamente y si van 10 personas no hay ningún problema. Ahora, hazlo incorrectamente y van 4 y generas un problema. Miedo no, prudencia toda. Miedo no, prudencia toda. Y en eso todos tenemos que poner de nuestra parte. Los empresarios, que son los primeros que necesitan que las cosas tiren para adelante, por eso es tan importante que se impliquen en hacer las cosas bien y en exigir también a los consumidores que cumplamos en todo momento las medidas de seguridad y desde luego a nosotros que acudimos a consumir, velar por el bien también de esa empresa, ¿no? que tiene muchas cosas detrás, mucha gente detrás y que dependen de lo que se genere en ese negocio, ¿no? Entonces yo creo que toda la prudencia del mundo. Prudencia, bueno, pues los cambios en los hábitos de consumo están condicionando, como hemos visto, al sector comercial, pero también hay otro sector en el que se están produciendo grandes transformaciones, aunque en este caso limitando la capacidad de elección de los consumidores. Hablamos de la banca y del riesgo que pueden suponer las anunciadas fusiones de grandes entidades y que se une al encarecimiento de sus servicios. Wendy, ¿cómo nos pueden afectar todos estos movimientos? Pues sí, nos repercute y bastante, Miguel Ángel. Vamos a verlo en la siguiente entrevista. La pérdida de rentabilidad de la banca ha acelerado las fusiones bancarias. CaixaBank y Bankia
ya tienen su unión en marcha y aunque se frustró la operación entre el BBVA y el Sabadell, los especialistas aseguran que pronto habrá nuevos movimientos. Pero ¿cómo afectan estas fusiones a los clientes? Desde Facua avisan de que limitan la elección del consumidor. Lo hemos hablado con Rubén Sánchez, su secretario general. Las fusiones, desde luego, no benefician a los clientes, no traen nada positivo, no suponen como resultado una bajada de las comisiones, una mejor atención al consumidor, todo lo contrario. Cierres de oficinas, multitud de personas que acaban en la calle y además el hecho de que haya menos competencia en el sector, un sector cada vez más concentrado en el que se están permitiendo aplicar incrementos en las comisiones y dejar de atender incluso en ventanilla al usuario. En estos momentos se están creando auténticos titanes bancarios con un alto grado de concentración y de poder. La situación comienza a parecerse a un oligopolio que podría traer consigo despidos y cierre de oficinas, lo que afecta de lleno a los clientes que no están familiarizados con la banca online, fundamentalmente las personas mayores. Así lo advierten desde Facua. Hay personas que no tienen acceso a nuevas tecnologías, acceso a Internet, que no tienen capacidad de uso de aplicaciones bancarias para poder realizar los movimientos y necesitan tener cerca una oficina, pero es que cada vez se están cerrando más oficinas. Por tanto, habría que declarar una serie de medidas obligatorias para cualquier banco de cara a que, si quieren prestar servicio en España, tuvieran que tener como mínimo una serie de prestaciones y garantías de atención. Y preocupa también el tema de las comisiones. Las entidades están empezando a obligar a pagar por servicios como sacar dinero de ventanilla para desincentivar que los usuarios pues acudan a las oficinas. ¿Qué nos depararán las fusiones en este aspecto? Tenemos que resignarnos a pagar más por servicios que antes eran gratis. El gobierno tiene que intervenir con un marco regulatorio donde haya una serie de derechos para el consumidor. Algo tan elemental como poder sacar dinero en ventanilla debería estar en la normativa del sector bancario, porque aunque hace 10 años nos parecía un disparate que esto pudiera ocurrir, hoy hay bancos que dicen que no se puede sacar dinero en ventanilla, que contrates una tarjeta de débito o crédito y saques en cajero. Y el mantenimiento de las cuentas también ha subido de forma considerable. Algunas entidades llegan a cobrar 240 euros anuales por este servicio, pero si los bancos apenas tienen gastos de gestión y si casi todas son transferencias electrónicas, ¿cómo es posible que nos cobren cada día más? La bajada de costes de los bancos no debería también reflejarse en los consumidores. Hay dos medidas que se pueden llevar a cabo ante las elevadísimas comisiones por mantenimiento de cuentas. La primera medida sería un tope por parte del gobierno al mantenimiento de una cuenta, esa comisión que no debería superar una cantidad concreta al mes o al trimestre. La segunda medida es una reacción de los propios consumidores. No tiene ninguna lógica que cuando un banco nos comunica un incremento de comisión, nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Lo que tendríamos que hacer es acudir a la oficina o llamar y plantear que nos vamos, que no nos interesa ya el servicio y que cambiamos de banco. ¿Y qué va a ocurrir con quienes tienen contratado una hipoteca o un préstamo personal en una entidad que vaya a fusionarse? ¿Nos pueden cambiar las condiciones? La única buena noticia relacionada por las fusiones o las absorciones bancarias es que ningún préstamo puede cambiar de condiciones. Hipotecas, préstamos personales no pueden incrementar tipos de interés o incorporar una serie de nuevas comisiones porque ya está firmado, no podría haber cambios. Otra cosa es que las nuevas ofertas que lance la entidad resultante de la fusión o la absorción puedan ser mejores o peores que antes. Pues ya lo han escuchado, ya lo han visto. Las fusiones bancarias parecen, Miguel Ángel, que acabarán repercutiendo al bolsillo de los consumidores. Bueno, pues vamos a ver si eso es así. Desde la crisis de 2008, la mitad de las entidades financieras ha desaparecido. Además, España es el país europeo con mayor concentración bancaria. Le pregunto a nuestro economista, a Munés, ¿son necesarias estas fusiones para que la economía disponga, Munés, de una banca robusta con la que poder afrontar la recuperación? Sí y no, es decir, son medidas de supervivencia bancaria del sector, no están orientadas al cliente final. Antes comentábamos con Lola la reinversión del comercio minorista, pues esto es un sector en continua transformación desde hace 20 años, pero se ha acelerado en los últimos días, ¿no? Desde el estallido de la crisis financiera, donde fue la primera ola grande de fusiones, ¿no? Más o menos en 2011, y tuve la suerte de vivir una de ellas en persona, porque fue un gran aprendizaje. Y bueno, pues ahí empezó todo y ahora resulta que quedan 9 entidades, ¿no? Las directrices que vienen de Europa son de que queden 4 o 5. ¿Y por qué?
Pues porque quieren bancos robustos, con solvencia incuestionable. Está el caso de Popular, por ejemplo, que era cuestionable y pasó lo que pasó. Quieren robustos, con capacidad de prestar, no como ahora, que la capacidad la tienen muy acotada y de hecho prestan solamente con aval del Estado y prestan solamente tirando del BCE. Entonces no están cumpliendo su función, entre comillas, fundacional. Y dicho esto, siguen siendo un elemento necesario en los sistemas financieros, ¿no? Pero siempre ha sido un sector muy protegido, ¿no? Porque al final, bueno, pues algunos han sido rescatados con dinero público, otros, digamos, han hecho ampliaciones sucesivas de capital privado para seguir sobreviviendo. Y al final están ahora mismo en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque tienen competidores como pueden ser las fintech, que son empresas tecnológicas de ámbito financiero. Tienen la competencia de los neobancos, que habrán escuchado, que están revolucionando las finanzas porque son bancos nacidos digitalmente para segmentos de población o de consumidores que solamente consumen servicios financieros a nivel digital. Tienen la competencia de empresas de servicios de inversión, como pueden ser las agencias de valores, las gestoras de fondos, que, digamos, suplantan y hacen mejor que ellos la gestión de los patrimonios. Hay como... La gente no lo sabe porque desde pequeñito se nos dice el dinero tiene que estar en el banco y no es así. Hay 300 empresas así reguladas y solventes en España y por tanto están en una situación en la que tienen que reinventarse. Buscando esa supervivencia y esa reinvención. Las asociaciones de consumidores, Lola, destacan el desorbitado aumento de las tarifas que se están aplicando en la banca. Tarifas por algo que antes, por servicios que antes eran gratis. También critican la subida de las comisiones que en ocasiones está llegando hasta el 10%. Todo esto en un contexto, como estábamos hablando hace un instante, de menos servicios y además de menos costes, de menos gastos para los bancos, precisamente producto de la digitalización. Bueno, yo no hablaría de menos costes. Es verdad que el sector se está generando una evolución natural de concentración que no es de las más elevadas de Europa. La concentración, la densidad de red de oficinas, por ejemplo, que tiene cada 100.000 habitantes en España es del 57% y en el caso de Europa es del 47%, ¿no? Y bueno, creemos que todavía hay un proceso ahí de fusiones, como comentaba antes, que está por venir, ¿no? Pero lo que está sucediendo también en la banca es que el negocio de la banca, que es el dar el crédito, está bajando. La rentabilidad del sector financiero se está disminuyendo. Se comentaba al principio del reportaje. No tienen posibilidades de generar esos ingresos que venían antes vía tipos de interés, porque los tipos de interés están en negativos desde hace un montón de años y por lo tanto menos operaciones, menos posibilidades de generar ingresos vía tipos de interés, por lo tanto la rentabilidad del sector es complicada. Entonces, en ese sentido tiene que buscar nuevas fórmulas de generar ingresos para mantener una estructura a la que a la vez está propiciando una reducción de gastos con reducción de oficina y con adecuación de su estructura a un nivel de negocio que le está bajando, que la rentabilidad del mismo está bajando. Por lo tanto, yo creo que es una evolución natural. Es verdad que a todos nos sorprende el pago de comisiones, pero también nos dan una serie de servicios que a veces no somos conscientes porque siempre lo hemos tenido con carácter gratuito, pero que al final tienen un coste, suponen unos gastos de estructura para la banca, que además en los últimos años se está sometiendo a unos niveles de regulación, autocontrol, de refuerzo para todo el control normativo por la crisis anterior, que bueno, que tienen que asumir, ¿no? A mí lo que no me gustaría es demonizar a un sector. Pero no se está blindando, Lola, ante la crisis y, por ejemplo, endureciendo eso, la concesión de préstamos. No se quiere correr riesgos, no se quiere a clientes que sean poco rentables. Pero no por culpa de la banca, o sea, es por la propia situación económica. Ahora mismo realmente este año se han reducido los riesgos, primero porque en la anterior crisis, después la recuperación permitió un desapalancamiento de las empresas y de los hogares. No había el nivel de endeudamiento que había en la precrisis anterior, por lo tanto, los niveles de requerimientos de crédito no son los que existían anteriormente. Luego, la situación económica hace que las personas también pues intenten evitar, y desde la lección aprendida por la crisis anterior, aumentar su nivel de endeudamiento y pedir un crédito, y eso es lo que está sucediendo, que el crédito no está aumentando. Este año ha aumentado como consecuencia de los créditos ICO, pero no como consecuencia de que la reducción de entidades a la que aludía antes Munés, que decía además no solo que queden 8, sino que además la tendencia es a que sigan quedando menos, no deja indefenso al consumidor, no deja más indefenso al consumidor. Efectivamente.
Efectivamente. Porque tiene menos opciones donde elegir. En cualquier mercado es buena la competencia, y la competencia siempre favorece pues que haya mejores condiciones, que haya, bueno, pues que haya una agresividad en el mercado que sea favorable a que puedan mejorar esas condiciones de cara al consumidor. Pero yo creo que es un sector que está en constante competencia por todo eso. Hay que cambiar el chip. En Estados Unidos, el 80% de la financiación empresarial viene de los mercados y la financiación privada, y el 20% viene de la banca. Y en Europa es al revés. Y en España más todavía. Entonces, hay un problema en España estructural de la economía, y es el tamaño de las empresas, ¿no? Como decía Lola antes, el 95% de las empresas en España son micropymes, de menos de 10 empleados. No pueden acudir a fuentes alternativas de financiación más allá del banco. Entonces, ese es un poco el problema subyacente, ¿no? Pero hay otras vías. Bueno, es llamativo ese dato que estabas dando de cómo está la situación en Europa de una manera y en Estados Unidos la situación completamente distinta. Los que sí viven con un ojo puesto en la cuenta del banco y otro en la evolución del negocio son los comerciantes. Hasta que no recuperen el volumen de ventas de antes de la pandemia, muchos van a tener que seguir recurriendo a créditos para mantenerse. Pero ¿hasta cuándo van a poder sobrevivir con financiación que luego tendrán que devolver? ¿Qué expectativas tienen para el próximo año, para 2021? Lo vamos a ver justo después de la publicidad, menos de 2 minutos. Seguimos en Fuera de Plano. Hasta el momento el 20% de los comercios de Canarias ha tenido que echar el cierre, y muchos de los que continúan abiertos tienen a una parte de su plantilla en ERTE. Han pedido créditos o ambas cosas. En esta segunda parte de nuestro reportaje vamos a mostrarles sus expectativas ante el futuro inmediato y también cómo hay negocios que han resultado ganadores gracias a esta pandemia. Hay escaparates grandes y pequeños, pero todos nos invitan a consumir, ya sea comida, ropa, tecnología, regalos o decoración. Desde marzo, el coronavirus ha acabado con muchos de ellos, pero los que resisten se engalanan estos días para recibir la Navidad. Una campaña que podría evitar que algunos propietarios tengan que colgar el cartel que supondría su ruina. La disminución del consumo ha llevado al cierre a 1 de cada 5 negocios en las islas. Zonas comerciales como esta muestran los estragos de la crisis económica. Ruth Dorta, gerente de esta zona comercial abierta que se ha visto bastante afectada por la crisis que estamos atravesando. ¿Qué ayudas están solicitando para subsanar esta delicada situación? Las ayudas inmediatas, está claro, lo que es el tema de la ayuda al alquiler, que no se ha hecho nada, temas de impuestos, impositivos, porque al final este año los empresarios no han facturado, sobre todo en autónomos, en AYAES, todo lo que genere gasto, teniendo en cuenta que ahora mismo el ingreso ha caído a cifras históricas. ¿Se podría hacer una estimación de cuánto ha caído el consumo en esta zona? Dar un importe es bastante complejo, principalmente porque estamos en lo que sería la temporada alta, que ahora no está sucediendo como tal. Estamos calculando en torno a un 40% de pérdidas ahora, previamente, ¿no? Ya lo veremos cuando acabe la campaña. Los negocios que ahora mismo están aguantando mejor son el sector servicios, sobre todo la estética y la peluquería, porque es casi una necesidad básica. No están facturando ni de lejos lo que se facturó otros años. Ruth, ¿y en la otra cara de la moneda se podrían cuantificar esos negocios que se han visto obligados a echar el cierre? Salía el otro día una noticia que hablaba de unos 500 negocios. Con el goteo incesante de negocios que cierran, el número de locales vacíos se ha disparado y los precios de alquiler y venta han caído. El golpe ha sido especialmente duro en las calles secundarias y en las zonas comerciales de barrio. Nosotros estamos gestionando 400 locales en venta en todo el archipiélago canario. En cuanto a alquiler, más o menos estamos hablando de unos 100 locales. En cuanto a la bajada de precios, donde sí que no baja, esto estamos hablando de local de primera magnitud, en la calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, o la avenida Mesa y López, y en Santa Cruz de Tenerife nos referimos más bien a la calle Castillo o también a las Ramblas de Santa Cruz. O no la zona prime, sino las zonas aledañas sí que han bajado en torno a un 10, un 20%, y ya lo que es la zona un poquito más periférica, ahí sí que ha bajado en torno a un 20, un 25%.
Canarias cuenta con 40 centros comerciales. Somos la cuarta comunidad con mayor densidad en espacios de este tipo. Eso sí, los negocios han tenido que ingeniárselas para que sus locales no se queden vacíos. Pilar Delgado, gerente del centro comercial El Muelle, ¿cómo han vivido estos meses de pandemia? Pues con muchísimo esfuerzo, trabajo, sobre todo con muchísima incertidumbre, que yo creo que es la palabra clave de este año y de toda la situación que hemos estado viviendo. Afortunadamente, en nuestro caso, la mayoría se ha mantenido abierto y sigue funcionando, pero sí hemos visto cerrar establecimientos o ha tenido un limitado descenso de ventas o ha podido llegar a alcanzar hasta un menos 50%, 60% de ventas de lo que está habitualmente acostumbrado respecto a años anteriores. La Navidad es una época importantísima para la actividad comercial. ¿Qué esperan de esta campaña? La tomamos con ilusión, en todos los sentidos. Ya se está viendo estos días una mayor afluencia. Cierto es que la gente ya no está tanto tiempo de permanencia en un centro comercial. Aunque en general las farmacias han aumentado sus ventas, la alegría va por barrios. En las zonas turísticas, ni locales como este se salvan de la crisis. Cristina, estamos en pleno mes de diciembre, en temporada alta, una farmacia en una zona turística, pero sin embargo, aquí no se ve el movimiento que suele haber en esta época del año, ¿no? Pues sí, como sabrás, la farmacia es un centro sanitario que gira en torno al paciente. Sin embargo, pues nuestro paciente es el turista, ¿no? Es una población muy flotante. Durante todos estos meses hemos tenido una pequeña población residente y me atrevería a decir pues, que hemos facturado entre un 20 y un 30% de nuestra cantidad habitual. De hecho, en la farmacia pues, la plantilla se compone de 8 personas. Actualmente, 5 de ellas, desgraciadamente, se encuentran en ERTE. Con todo esto, ¿con qué perspectivas afrontan lo que queda 2020 y ya 2021? Pues la verdad es que el pronóstico a corto plazo no es bueno. No hay seguridad, no hay información. La COVID ha frenado en seco la venta de coches. En 2020 se ha matriculado casi la mitad de vehículos que el año pasado y el sector sigue sin recuperarse. ¿Qué ha provocado esta caída de ventas en el sector automovilístico? Bueno, pues actualmente acumulamos ya una caída del 50%. Hay que recordar que la industria se paró en seco junto a las restricciones que se han impuesto a la movilidad. El 30% de nuestras ventas van a parar precisamente a ese canal, al de las empresas de rentacar. ¿Y el plan Renove? ¿Funciona, no funciona? ¿Ayuda a las ventas, Yara? Tanto el Renove como el plan Moves han supuesto ambos una herramienta que ha amortiguado de alguna manera esta caída, ha dinamizado también el mercado y sobre todo ha provocado un claro efecto llamada, ¿no?, en nuestros concesionarios de cara al consumidor. ¿Qué pueden hacer para impulsar las ventas del sector? ¿Cómo pueden promocionarlo? Bueno, pues ahora mismo nosotros, la patronal, la Conauto Canarias, está trabajando en la puesta en marcha de un plan de ayudas a este sector propio, un plan regional, como también han puesto en marcha otras comunidades. ¿Con qué ojos miras 2021? Va a ser el año de la remontada y todo va a depender de cómo evolucione la pandemia. Eso es algo clave para el sector también. Tampoco se libran de la crisis los comercios más selectos. La industria de lujo se enfrenta a un descenso de las ventas de entre el 25 y el 30% este año. A ver si esta campaña de Navidad empieza a arrancar, porque este año parece que se está haciendo de rogar. Oliver, están siendo unos meses y, bueno, concretamente este último mes es un poco raro con respecto a otros años. ¿Estás notando una bajada de ventas importante? Un 25% fácil de bajada de ventas. Se ha notado muy dura la cuesta. Cliente que compraba un ticket de entre 100 y 200 euros, ese ha desaparecido. La gente está mucho más atemorizada. No sé si es que ya ven un poquito lo que puede venir el año próximo. Pues decían, mira, te voy a hacer una reserva, te lo guardo, pero te dejo un dinerito a cuenta y te lo voy pagando, y si vemos que la cosa al final pues no arranca como debe, pues quitamos ese producto más caro y lo cambiamos por uno más económico. ¿Qué expectativas tienen? Tenemos una incertidumbre y estamos seguros de que no van a ser los números de años pasados. Ante el hundimiento de las ventas, muchos comercios han tenido que recurrir a los créditos ICO. Juan Carlos, este es uno de los 3 locales que tienes aquí en Tenerife, pero me imagino que mantenerlos abiertos durante este año no está siendo nada sencillo. Pues no, de verdad que no. Ha sido un año muy difícil para nuestro sector, sobre todo, para las pymes y los autónomos. Ha sido totalmente desastroso. La situación nos ha llevado a tener que tirar de un crédito ICO para poder afrontar pues, nuestra seguridad social, que
por cierto, no es algo que nos hayan condonado, pues son recursos que hay que devolverlos con intereses. El haber pedido estos créditos es salvar de una forma rápida un trozo de esta temporada, pero evidentemente no es una solución definitiva. Estos préstamos, otorgados por los bancos pero avalados por el Estado, podrán devolverse en 3 años más, pasando del tope inicial de 5 años a 8 con la nueva regulación. De aquellos que han pedido de créditos ICO con el confinamiento, prácticamente todos se van a beneficiar de esta medida. Era importantísimo no haber terminado incluso el primer año de carencia y que ese tiempo se ampliara. Hemos reclamado desde hace mucho tiempo, desde que iniciamos este proceso, por ejemplo, el IGIC se pague en función de las facturas que hemos conseguido cobrar. Indudablemente miramos al 31 de enero y es la fecha en la que terminan en teoría los ERTE. Yo creo que es fundamental hacer una ampliación de ese plazo. No todas las actividades necesitan préstamos para paliar las pérdidas. Con la pandemia han surgido negocios bollantes como el de centros privados que realizan test para detectar la COVID. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye Jesús, tú trabajas en un laboratorio que en estos momentos se dedica casi en su totalidad a realizar las pruebas PCR. ¿Cómo está siendo actualmente la demanda? Ha habido bastante demanda. En septiembre teníamos como una media de unas 20 diarias aproximadamente y en noviembre hemos pasado a 45-50 PCR diarias. En total, desde mayo hemos hecho más de 4.500. De toda esa gente que viene a realizarse la prueba, Jesús, ¿cuál es el perfil quizás que más se repite? Sobre todo es la persona que necesita una PCR en origen para poder viajar. Y por otro lado también los colectivos que le hacen cribados a los empleados. Nosotros tenemos un precio de 140 euros para pacientes privados, pero tenemos la singularidad de que ofrecemos los resultados en menos de 10 horas desde que se hace la toma de muestra. Ahora mismo el precio de la PCR en sí, el precio de costo más o menos al que está poniendo el Servicio Canario de Salud son unos 80 euros. En ese precio está tanto el precio de los EPI, el precio de recursos humanos y los precios de logística, de sacar muestras y demás. En la privada está entre los 120 y 140 euros una PCR, lo que significa que más o menos es el doble. Han aprovechado el nicho y están desde luego incrementando precios de una forma poco razonable. Una cosa es que sea un negocio, que tengan que evidentemente tener beneficios, y otra cosa es, aprovechando las circunstancias, incrementar de forma tan notable los precios de esas PCRs. Hay más empresas que han ganado con la pandemia, como las que se dedican al reparto a domicilio. Daniel, acciones como la que acabamos de ver son las que nutren el negocio que tú has montado a través de Internet. Efectivamente, nosotros somos una empresa de marketing, vimos que había un nicho de mercado, que los restaurantes nos demandaban comenzar a vender por Internet y nosotros decidimos crear esta plataforma. ¿Cuánto ha crecido el negocio durante el año 2020? Hemos notado un crecimiento sobre todo a partir del segundo trimestre. Restaurantes que antes nunca habían tenido servicio a domicilio se quisieron sumar a motorreparto.com y ellos han visto una vía de escape para crecimiento de las ventas que se han reducido con el cierre de las salas. Daniel, ¿y qué crees que pasará de cara al futuro? ¿Estos nuevos hábitos de consumo se van a mantener en el tiempo? El crecimiento del servicio a domicilio va a seguir aumentando. Tenemos el miedo a nuevas pandemias y hay un hábito para los clientes de pedir y que le lleven los productos a casa, ya sea comida, ya sean servicios de paquetería. Con la mayoría de negocios a medio gas, el sector del comercio espera que las compras navideñas de los canarios salven parte del año y confía en un 2021 distinto. De momento, la vuelta a la normalidad no ha sido fácil. El encontrarte con la realidad fue complicado, porque el movimiento era poco, la gente todavía tenía miedo, porque yo por lo menos me sentí como sola en muchos sentidos. Seguimos pagando alquiler, los gastos que teníamos de las administraciones, aunque nos dieron un aplazamiento, luego en septiembre, octubre nos lo cobraron todos juntos. Retomar todo fue también un poco como entender y asumir un poquito más en firme lo que implicaba a nivel comercial el impacto del coronavirus. Bueno, ibas viendo como muchos negocios se han quedado en el camino, se pararon, entonces también eso te daba pues mucha pena y mucha tristeza, decía, uff.
¿Qué está pasando? Y yo me propongo, pues, en esta época, pues, poder subsistir, mantenerme y un poquito aguantar hasta que vengan tiempos mejores. Seguir manteniéndolos y también un poco reinventándonos, porque no nos va a quedar más remedio. Estamos deseando que acabe el 2020, pero también estamos un poquito sintiendo que entra el 2021. Lo que nos hace seguir trabajando es la ilusión y la pasión que tenemos por lo que hemos montado, que es nuestro, ¿no? Entonces, estaremos dispuestos a que nos ayuden todo lo que sea y mientras nosotros seguiremos luchando hasta el final. Nos vamos a dar una vuelta por las tiendas de la zona comercial. El tiempo dirá si el comercio de Canarias ha cambiado para siempre. La COVID ha cerrado bruscamente la historia de muchos negocios, pero también ha abierto un escaparate de oportunidades para otros. Bueno, pues los comerciantes señalan a las administraciones públicas como la única vía para aguantar esta crisis. ¿Hasta qué punto están siendo efectivas las ayudas? Lola Pérez, ¿se ha quedado corta la respuesta pública? Bueno, yo creo que hay que seguir buscando más estímulos y más medidas porque la duración de esta crisis está siendo mayor de lo esperado y por lo tanto con medidas que se habían tomado antes como son los ERTES o los ICOs que por supuesto se van a tener que seguir aumentando y ampliando en el tiempo, hay que adoptar otras medidas para que las empresas eviten el cierre, que es lo que tenemos que evitar a toda costa. Para ello, algunas se han apuntado incluso aquí por los propios comerciantes, que es bonificaciones de impuestos, de tasas municipales. Nos estamos encontrando con empresas que están pagando unas tasas con sus puertas cerradas, tasas de basura y demás. Y luego también creemos que es importante ayudas directas que asuman esos gastos estructurales que tienen de alquiler, pues para hacer frente a pago de determinados gastos de funcionamiento. Y nosotros desde la Cámara de Comercio siempre creemos que una medida directa que podía estar bajo el amparo de nuestro régimen económico y fiscal, que yo creo que es algo que tenemos que desarrollar, que tenemos que modular en su parte fiscal para adecuarlo a la situación económica que tenemos, pero en su parte económica creo que también tiene margen de adoptar medidas transitorias específicas para una región como Canarias y en ese sentido creemos que sería muy importante bonificaciones a las cuotas de la seguridad social de estas empresas, aunque sea con carácter transitorio, porque es una medida transversal, directa, que llega a todas las empresas independientemente de su tamaño y que puede suponer la salvación de muchas de ellas, ¿no? Bonificaciones a las cuotas de la seguridad social. ¿Monet, se ha quedado corta la ayuda pública? Sí, definitivamente sí. Es decir, yo creo que el gobierno central no es especialmente sensible con la casuística de Canarias y en ese sentido pienso que el gobierno de Canarias debería dar un paso al frente y en la medida en que su posición de solvencia es envidiable, o sea, saben que Canarias está muy poco endeudada, el 12% del PIB, como Navarra o el País Vasco, Madrid, podría endeudarse a largo plazo aprovechando cómo están los mercados y los tipos cero y hacer una planificación para transformar la economía canaria, diversificándola y haciéndola menos dependiente de los sectores estratégicos, ¿no? Transición ecológica, sanidad y educación, por supuesto, pero muchas más cosas, ¿no? Entre los negocios que han salido, Basilio, beneficiados de la pandemia se encuentran, estábamos hablando antes de los del sector sanitario, lo veíamos en el reportaje, se ha disparado la venta de mascarillas, la venta de geles y también el mercado privado de las pruebas de PCR y de test. ¿Debería haber una mayor regulación de los precios de los productos sanitarios en este contexto que estamos viviendo de la pandemia? Se han regulado recientemente el precio máximo de las mascarillas, pero eso ha ocurrido siempre que ha habido un problema, siempre han salido beneficiados 2 o 3 multinacionales y aquí ha ocurrido lo mismo. Es decir, lo de los kits de PCR, ahora inmediatamente cuando se han aprobado lo de los antígenos empiezan a bajar de precio. ¿Bajan ahora que salen los antígenos, sí, bajan sí, de precio? Sí, ha habido, esta mañana llegó una oferta al instituto, con una oferta magnífica. ¿Se rebajan en qué porcentaje? Pues no lo recuerdo, pero Jacob me hablaba algo así como que a la mitad. El precio de costo. Los precios de todo el proceso es mucho más alto. Y la administración tiene que estar ahí teniendo un agujero, y que lo puede explicar ella, descomunal. Porque además le ha recaído. Yo creo que a la administración, al sector público, los han reventado. Los han reventado de mala manera. Les han metido un chute de algo paralelo cuando ya estaban antes sobrecargados, que ahora vamos a ver cómo
Vamos, yo he hablado, tengo amigos en ese mundo porque además trabajo con ellos y están asfixiados. Eso es una cosa bárbara. Y en cuestión económica, que les han cargado todo eso, pues tendrán que tener un agujero. Porque hable ella de eso mejor que yo, tiene que ser un agujero descomunal. Con rapidez, nos quedan 2 minutos de programa, 1 minuto prácticamente. La inversión en recursos humanos, porque ya no estamos hablando solo de comprar la prueba, ¿no? Pero los recursos humanos que empleamos para hacer la extracción de todas esas muestras, el procesamiento también administrativo a nivel de historia clínica, los rastreadores, la comunicación de resultados, los laboratorios, por supuesto. Estamos hablando de un gasto tremendo, además del gasto en EPIs, del gasto en infraestructura, de crear circuitos, gestión de residuos, porque estos son los residuos con un riesgo biológico elevado y que desde luego tienen que tener un tratamiento tremendamente exquisito y tremendamente riguroso y efectivamente, como dice don Basilio... Y una última, perdona que te corté, como dice don Basilio, es francamente un agujero. Una última pregunta para los economistas, a ver si lo podemos contestar prácticamente con monosílabos. La pandemia está golpeando de forma doble a Canarias, tanto en términos de PIB como en términos de empleo. Algunas voces han reclamado un plan específico de rescate para Canarias. ¿Están de acuerdo, Lola Pérez? Sí. Totalmente de acuerdo. Canarias está cayendo más del doble que está cayendo el resto del territorio nacional y por lo tanto necesita medidas específicas para ayudar a un territorio que está especialmente dañado por la situación económica, porque afecta especialmente a los territorios donde la movilidad es un factor fundamental para su desarrollo económico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Los presupuestos que se han diseñado para 2021 se van a quedar un poco cortos. No tenemos tiempo para más. Nos hemos quedado nosotros cortos de tiempo una vez más. Gracias, Munez Melguani, por habernos acompañado. Natacha Sujanani, un placer de haberte tenido aquí. Lola Pérez, gracias. Basilio Valladares, un auténtico placer. Gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Esperemos que todas las opiniones que se han vertido aquí esta noche y las informaciones que les hemos dado en el reportaje les sean de utilidad. Volvemos a vernos, si les apetece, el jueves que viene, aquí en Fuera de Plano, 10:15 de la noche. No lo fallen.